Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a bajar la temperatura a un modelo de lenguaje hasta destruir toda su creatividad. Entendiendo por creatividad el hecho de generar respuestas que usen un vocabulario variado y que no sean demasiado predecibles. Os voy a contar mi problema con los modelos de lenguaje y su creatividad. No sé si recordáis que hace unos vídeos os hablé de un sistema para tener una especie de máquina de copiar código adaptándolo a diferentes necesidades del programa. Pues bien, cuando probaba todo esto me he encontrado que a veces le da por improvisar. Y eso en este caso es malo. Quiero decir, si tengo por ejemplo un objeto, para el que no lo sepa, un objeto es como una estructura que se usa en programación. Pues si tengo un objeto de tipo límite, quiero que su variable se llame límite. Y fijaros que cambian las mayúsculas y las minúsculas, y esto es importante. Es más, si quiero hacer una función que recupere el valor de este límite, se tendrá que llamar getLímite, y si quiero hacer una función que lo que haga es establecer el valor de este límite, se tiene que llamar setLímite. Es cierto que eso son reglas autoimpuestas, pero son necesarias para que el código sea human friendly y sea fácil trabajar con él. Y alguno estará pensando, pues ¿no decís los programadores que vuestro trabajo requiere creatividad? Sí, pero en la síntesis del código no. De verdad, está muy bien no tener que mirar cómo se llama la función cada vez que quiero hacer un getLímite. Ya sé que se llama getLímite y me olvido de todo. Entonces, si el programa se pone imaginativo y empieza a generar cosas como estas que podéis ver en pantalla, yo ya no sé cómo se llama la función que recupera el valor del límite. Es más, en otras partes del código asumía estos nombres para las funciones, con lo cual se me rompía todo. Y además el código generado solía tener problemas, porque no guardaba la consistencia entre los nombres de las variables y los nombres de las funciones, no guardaba nada, se inventaba un nombre que por ejemplo podía ser L para límite, pero luego me hacía un getL, me hacía un getLímite y todo se iba rompiendo. Así que estaría genial poder bajar la creatividad del modelo al mínimo. Y para esto existe un parámetro, la temperatura, que explicándolo de forma muy simple, lo que hace es que a mayor temperatura, más original es el modelo a la hora de elegir la siguiente palabra, y a menor temperatura más predecible es, siendo a 0 grados completamente predecible, y para la misma entrada dará siempre la misma salida, las mismas palabras una detrás de otra. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? Bajemos un nivel más en la explicación. Un modelo de lenguaje, como salida, no genera una palabra, sino que genera la probabilidad de que cada token que conoce sea la siguiente palabra. Y ojo, que aquí os he contado una pequeña mentira, luego os la explico. La temperatura lo que hace es atenuar la diferencia entre estas probabilidades. A temperatura alta las probabilidades son más o menos parecidas, en la imagen podéis ver las probabilidades representadas como el tamaño de la palabra, mientras que si a temperatura baja estas probabilidades cambian de forma mucho más brusca entre palabras, tokens. ¿Entendéis que cuando uso el término palabra me refiero a tokens? Sin embargo, cuando a temperatura es 0, solo se elige una palabra, un token, el más probable. Por esto siempre, ante la misma entrada, las respuestas son siempre similares. Os he dicho que os he contado una pequeña mentira. Y esa mentira es que realmente el modelo de lenguaje no produce la probabilidad para cada palabra. Produce como un peso que indica lo adecuada que es esa palabra como siguiente palabra. Contra mayor sea ese peso, más adecuada es. Pero no es una probabilidad. Hay que usar una función que convierta esos pesos en probabilidades. Y se usa la función softmax con temperatura, que es la que tenéis en pantalla. Al modificar la temperatura, suavizamos o aumentamos la diferencia entre las probabilidades de cada token. Y estaréis pensando, bueno, pero cuando la temperatura es igual a 0 hay una división por 0. ¿Qué ocurre en ese momento? No sabemos dividir por 0. Bueno, realmente os podría decir que si calculas el límite cuando... Nada, somos ingenieros. Se ha llegado al acuerdo de que si es 0, se coge el token con mayor peso y ese es el que se elige. Entonces, ¿qué ventajas e inconveniente tiene jugar con la temperatura? Pues la principal ventaja es que ajustándola de forma adecuada, el modelo de lenguaje, sobre todo cuando conversas con él, parezca más humano, más natural. Mientras que si bajas mucho la temperatura, se vuelve predecible, lo que lo hace menos humano,
Pero en algunos casos, como en el caso de la programación, que quieres generar un lenguaje con una síntesis muy estricta, puede venir bien baja temperatura a cero. Igual que si quieres generar datos con una estructura muy estricta. Y no es un caso aislado. Java, que permite integrar imágenes en un modelo de lenguaje, requiere que la temperatura esté fijada en valores muy bajos, en torno a 0,2, 0,3. Lo normal en un modelo de lenguaje es colocarla en 0,7, 0,8, pero si lo usas con estos valores en Java, el modelo empieza a alucinar muy fácilmente. En conclusión, bajar la temperatura a cero es una forma muy sencilla de reducir las alucinaciones en caso que necesitemos una salida muy formal y estricta. Y es cierto que hay otros métodos, como por ejemplo el uso de gramáticas o expresiones regulares que permiten algunos motores de modelos de lenguaje, pero por ejemplo, en el caso que os he mostrado, no servirían, puesto que en sí la síntesis del código es completamente correcta. El problema es que pese a que es correcta, no se corresponde con lo deseado ni lo esperado, ni lo que es habitual. Aunque compile y genere el programa, un código así escrito no es correcto. Lo que ocurre es que estos modelos han sido alimentados con gran cantidad de datos y seguro que hay sitios donde sale código mal programado. Por eso, aunque sea menos creativo, el código que genera es más correcto. Así que ahí tenéis un nuevo truco. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros. Nos vemos.